Continuando con la clase del 9 de mayo 2020 eh, y hardening sobre sistemas operativos, entonces comenzamos a decir lo siguiente. ¿Cómo es el proceso de una instalación de un sistema operativo seguro? Entonces, nos dicen, las recomendaciones que nos dan es que consideremos al menos dos particiones primarias, una para el sistema operativo en sí y otra carpetas y archivos de importancia. Uso de un sistema de archivos que tenga prestaciones de seguridad y concepto de instalación mínima, es decir, evitando la instalación de cualquier componente del sistema que no sea necesario para el funcionamiento del mismo. Por ejemplo, en los sistemas operativos Linux ocurre mucho eso, que nosotros instalamos el sistema operativo y le instalamos una cantidad de funcionalidades que nunca las vamos a utilizar. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que debemos tratar de hacer una instalación mínima del sistema operativo. Por ejemplo, otro ejemplo, si yo voy a instalar un servidor, ¿sí? Linux, en Linux, y instalo toda la interfaz gráfica del sistema operativo Linux, tendría problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque es que las interfaces gráficas de los sistemas operativos Linux también vienen con muchas vulnerabilidades. Entonces, si yo solamente necesito tener un servidor web donde esté corriendo el Apache, no hay necesidad de instalar todos los KDA, ¿sí? Los KDE de los sistemas operativos, los KDE, o sea, todas las interfaces gráficas. Simplemente lo instalo a nivel de comandos, hago la instalación de los servidores, en este caso el Apache, y pare de contar. Si necesito una base de datos, entonces instalo MySQL. Si necesito PHP, instalo PHP. Pero evito instalar software que no voy a utilizar. Otro ejemplo, nosotros cuando vamos a instalar, por ejemplo, un desarrollo web, yo le digo a ustedes, vamos a hacer un desarrollo web en PHP. Ustedes enseguida, ¿qué es lo que hacen? Van a internet, descargan un paquete de software llamado SAN y comienza el proceso de instalación. Muchas personas, por ejemplo, no analizan que esos paquetes vienen una serie de programas que de pronto usted nunca va a utilizar. Por ejemplo, trae Python. Por ejemplo, viene con Ruby. Por ejemplo, viene con Mercury para manejar correo electrónico. Y eso usted nunca lo va a utilizar. Entonces es un error instalar un sistema con software que usted nunca va a instalar. Entonces, cuando hablamos del concepto de instalación mínima, hacemos referencias a lo que necesitamos solamente. Sigamos. Entre las actividades propias de un proceso de hardening podemos contar las siguientes. Activación y configuración adecuada de servicios de actualizaciones automáticas. Ojo, para asegurar que el equipo tenga todos los parches de seguridad que entrega el proveedor al día. En caso de que se encuentre dentro de una corporación, es adecuado instalar un servidor de actualizaciones que deberá probar en un entorno de laboratorio el impacto de la instalación de actualizaciones antes de instalarlas en producción. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de las empresas como los bancos, donde, por ejemplo, si yo descargo las actualizaciones de Windows para un computador que está soportando un cajero automático, ¿sí? Y lo descargo en caliente, puede ocurrir que una actualización de Windows puede entrar en conflicto con un software que es el que administra el tema de la entrega y recepción de dinero del cajero automático. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que usted tenga dentro de su corporación un servidor de actualizaciones donde usted actualiza primero el laboratorio, ve que el parche no va a afectar ninguna característica de la computadora y cuando usted ya valida eso, ahí sí va y lo instala en producción. Eso es lo que nos está diciendo este escrito. No podemos hacer actualizaciones en caliente porque la computadora se puede bloquear. Y si tiene un software de un tercero, pues puede que ese software deje de funcionar, ¿sí? Así de simple. Por ejemplo, yo también tuve un caso específico. Como ingeniero de sistemas, yo trabajé en el hospital aquí en Ocaña. Yo era el ingeniero de soporte ahí. Y ahí pasaba algo. En algún momento dado, instalamos una computadora, ¿sí?
y hicimos la instalación del sistema operativo. Le instalamos un software llamado TNS, que es un software para contable. Pero ¿qué ocurrió? Que hubo un momento en el que Windows venía con el preinstalado el Norton, el antivirus Norton. Ese antivirus Norton, cuando se hizo una actualización, él detectó el software de contabilidad como un virus, porque él decía que era un software malicioso. ¿Por qué? Porque el sistema de TNS funcionaba en red y él abría puertos para poder mandar hacia la base de datos en los servidores, en la transacción que se hacía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ahí el antivirus bloqueó el software de contabilidad de la empresa. Entonces eso fue un camello y todo el mundo no dábamos qué era. Y cuando ya nos dimos cuenta, era un conflicto entre el antivirus versus el, el programa de contabilidad. Al final, ¿qué fue la solución? Desinstalar el Norton y buscar otro antivirus diferente para que no generara conflicto con el, el software de contabilidad. Bien, otras actividades propias de hardening es contar con la instalación y configuración y mantenimiento de programas de seguridad, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar específicamente de estos.